muchas gracias a todos por el tiempo. Ani, Mexico Energy Review, creo que desde hace tiempo, si tengo entendido, esta es la cuarta edición, la sexta edición que se ha hecho este evento, y sin duda alguna se han empezado a marcar las pautas y conocimiento de mercado desde hace 6, 7 años con los jugadores que estamos viendo aquí sentados, ¿no? Hemos empezado a ver desde el 90, previo 90, y viendo para atrás, empezando con los esquemas de PIDIREGAS, IPPs, obra pública financiada. Después pasamos al esquema de autoabasto, pequeño productor, cogeneración. Después, 5 años antes, empezamos con este Mexico Energy Reform, ¿no? En donde literal México pasó from zero to hero, de tener un mercado totalmente centralizado, pasamos a total liberalización del mercado. La firma que represento, estuvimos involucrados desde el primer esquema PIDIREGAS con CFE, que si no mal recuerdo fue Río Bravo, en donde se involucró, y si no mal recuerdo era EDF, el sponsor. Después en autoabastecimiento y proyectos legados, varios proyectos, como por ejemplo la Bufa de MPG, First Reserve, Eólica del Sur, un éxito de proyecto hoy en día. En las subastas estuvimos involucrados en los proyectos de FRB, los proyectos de Suma, los proyectos de Hanwha Qcell. Y viendo para atrás, regresando al esquema de PIDIREGAS, sin duda alguna, México ha sufrido diversos cambios macroeconómicos, diversos cambios de estandarización en cómo se hace una transacción, sofisticación de la banca, que es principalmente uno de los principales objetivos de la liberalización de la industria. Sin duda alguna, la banca es uno de los principales promotores y que empujan el desarrollo de esta industria, ¿no? Y sin duda alguna muchas cosas han cambiado, pero en realidad las personas que hacen los deals y los deal makers son estas personas que tengo sentadas al lado izquierdo. Nosotros como prestadores de servicios legales hemos interactuado diversas ocasiones con sponsors, con asesores financieros, y aquí a la izquierda quiero presentar primero a Héctor Olea, que quiero empezar con su introducción de atrás para adelante. Fue comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía en la década de los 90, no sé exactamente en qué fechas. Actualmente es presidente, chairman de ASOLMEX, es la Asociación Mexicana de Energía Solar, una asociación que ha empujado mucho la diversificación y los estándares en la industria, y también es CEO de Gauss Energía, ¿no? Y creo que han sido pioneros en toda la gama de proyectos que hemos visto en la historia de la electricidad en México, empezando por Aura Solar 1, que fue el primer mass scale o large scale PV plant en México, después yéndose hacia abajo, hacia Centroamérica, con Aura Solar 2 en Honduras, y después Aura Solar 3, que es la primera planta solar, y vamos a hablar un poquito de almacenamiento también en este panel, la primera planta solar en México que tiene una solución de almacenamiento, de storage. Gerardo Prandal, de Vive Energía, es miembro de diversas organizaciones de non-profit organizations enfocadas a cambio climático, enfocadas a eficiencia energética. Actualmente actúa como director comercial, perdón si tengo mal el título, de Vive Energía. Vive Energía fue una empresa fundada en 2012, tiene actualmente un par de proyectos eólicos en el norte y sur del país. Lo interesante de Vive Energía es que fueron ganadores de la primera y la segunda subasta, tienen un par de PPAs con el esquema de venta de CFE a CFE en la primera y la segunda subasta, y
pasamos al último, o en inglés podríamos decir last but not least, con Salomón Amkie, que es el líder de Power en Corporate and Investment Banking en Citibank, que sin duda alguna, y como decía, han sido no nada más Citibank, pero en general la banca en México han sido los promotores y han sido un brazo muy importante en el desarrollo de estas transacciones, en el desarrollo de estos proyectos. Dicho lo anterior, y tomando en consideración que tuvimos la primera, la segunda, la tercera subasta, para la cuarta, y nada más es importante hacer un caveat aquí, no queremos hablar tanto de política. La cuarta subasta se canceló, todo el mundo sabe que se canceló. Lo que queremos hablar aquí es qué pasaría si las regulaciones siguen en el mismo estado, si no existe un control de precios en el mercado spot. ¿Cuáles son los siguientes segmentos de negocio que vamos a estar viendo en el mediano, corto y largo plazo, ¿no? Empezando con la primera pregunta, y creo que esta pregunta se la quiero hacer directamente a Héctor y se la quiero hacer directamente a Gerardo. ¿Qué otros segmentos de negocio se ven en generación, o qué otros off-take structures se ven disponibles pese a la cancelación de la cuarta subasta? Creo que hay un mundo de cuestiones que se podrían hablar y de negocios que valdría la pena que nos compartieran ustedes. Muchas gracias, Alan, muchas gracias por la introducción. Yo creo que hay que empezar desde el principio, ¿no? Y el principio es un reconocimiento que a lo mejor parece obvio a gente tan conocedora como la que está en este auditorio, que el modelo de negocios que había operado en los años anteriores, derivado de la reforma energética, ya no existe o ya no es viable hacia el futuro, que ha habido un cambio de circunstancias, hay un cambio de modelo y creo que la primera reflexión debe ser reconocer eso y dejar de vivir en la expectativa de que, oye, bueno, es que había antes unas subastas o había un marco regulatorio, había una política energética antes, hace 2 meses, ¿no? Eso ha cambiado y tenemos que entender que hay un cambio y habiendo hecho ese reconocimiento, entender cuál será hacia futuro el nuevo modelo de negocios y cómo nuestras estrategias de desarrollo y de inversión se tienen que ajustar a esa nueva realidad y no al revés. La realidad nueva no se va a ajustar a nuestras estrategias de negocios anteriores, ¿no? Entonces creo que es una reflexión inicial, porque sí me encontraron varios colegas que todavía están pensando de que, bueno, es que antes hacía, bueno, ya no, y tenemos que reconocer que hay un cambio y tenemos que entender cuál es ese cambio y eventualmente cuando ese nuevo modelo de negocio esté disponible, entenderlo y ver cómo podemos hacer o replantear nuestra participación en el sector eléctrico alrededor de esa nueva política energética. Creo que las oportunidades hay que ser optimista ante el cambio, ¿no? Yo tengo una frase que repito todos los días, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Creo que hay oportunidades en los cambios. Lo vivimos a lo mejor en la reforma energética. Cuando nos plantearon la reforma energética, todo el mundo decía, no, ¿cómo? Si el tema legado funciona bien, ¿para qué le movemos? Bueno, nos tardó un tiempo, hubo una incertidumbre ahí un par de años, pero a final de cuentas el resultado fue positivo, ¿no? Creo que hacia adelante, una vez que un poco el polvo se asiente, vamos a tener estrategias de negocios sí nuevas, no puedo saber cuáles, ¿no? En este momento no hay esa certidumbre, pero creo que va a haber estrategias de negocios donde muchos de nosotros, muchos participantes podrán replantear sus estrategias y haber oportunidades de inversión hacia adelante. Entonces, sí hay que primero entender que hay un cambio, segundo que este cambio tendrá que ser positivo solamente por una cosa, porque nos acaba de dar el SENACE la cifra de crecimiento de la demanda eléctrica para el año anterior, 5.3% anual. Cuando yo me acordaba que era el PIB más un puntito adicional y esa era la demanda eléctrica. Ahora el PIB fue alrededor de un crecimiento de menos de 2% y estamos viendo que la demanda el año pasado subió ya oficialmente 5.3%. Entonces, y a todo esto que va a incrementar, y creo que es algo bueno y es una buena noticia para todos, ¿qué tipo de esquemas de venta
ven los generadores? Pues no, el problema, Alan, es que no lo vemos, pero sí vemos la necesidad de que el sector privado tiene que complementar. Abel en su intervención habló mucho de esta complementarización, tiene que complementar este esfuerzo del gobierno para abatir esa demanda eléctrica que estamos viendo, que viene con todo, más lo que se acumule este año, ¿no? Entonces, sí hay una gran necesidad. No entendemos bien ahora los modelos de inversión, pero tendrá que resolverse de alguna forma positiva, y yo ahí veo oportunidades para adelante en el sector eléctrico en México. ¿Qué opinas, Gerardo? Primero agradecer la invitación, también mencionar que, porque veo en las pantallas que están los videos de Envision, mencionar y agradecer la sociedad que tenemos con Envision, con quien hemos construido estos parques. Muy importante, y lo digo porque tiene que ver. Envision, siendo una empresa internacional, apostó a México. Apostó en este país porque vio una gran oportunidad y apostó desde hace mucho tiempo. Y lo hizo a sabiendas de que en México las cosas cambian continuamente. Este es un cambio más. Estamos viviendo una etapa de cambio. Pero llevamos cambiando radicalmente, yo diría, desde 1992, desde la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y los mexicanos tenemos una característica muy importante: somos resilientes, somos creativos. Y en este país existe una gran necesidad. El crecimiento de la demanda eléctrica es por encima de lo esperado y es el nacional, pero hay zonas del país que crecen inclusive por encima de ese ratio. El sureste del país, la península, crece inclusive casi al 7% en su demanda eléctrica, y hay zonas del país que tienen un déficit de generación. Y coincido con Héctor, sin politizar la plática, lo cierto es que tenemos un nuevo esquema y hay que saber escuchar al gobierno. México vive una democracia, hay que asumirla, y hay que construir los puentes de comunicación porque la demanda está ahí. Y yo genuinamente creo que los intereses están alineados, porque si uno destila el mensaje, lo que se quiere y lo que se busca es tener un buen servicio, es poder brindar un buen servicio de energía eléctrica para todos los mexicanos, por supuesto, logrando un mejor precio. Y en México lo hemos logrado cambiar, hemos logrado transitar durante ya muchos años, primero de reformas hechas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, después una gran reforma implementada y transitar hacia un mercado abierto. Y el día de hoy nos enfrentamos a un reto más, que es construir puentes de comunicación para desarrollar e implementar estos nuevos mecanismos que nos van a permitir seguir construyendo y financiando los proyectos. Yo te diría, Alan, respondiendo a tu pregunta, no estamos inventando el hilo negro, esto es muy importante. Es decir, el modelo de un mercado como el que tenemos en México ha sido el modelo que se ha aprobado en otros países y que ha logrado los objetivos de bajar los precios en mediano y largo plazo, sostenidamente. Esto es muy importante. Y entonces, creo que hay instrumentos ya que son vistos con buenos ojos por el sector financiero, que permiten el financiamiento. Tenemos el día de hoy una estructura que tiene jugadores como lo son los suministradores, es decir, las posibilidades que tienen los proyectos que producen los mismos productos que producían antes. Producen energía, producen potencia y producen certificados de energía limpia. El destino y la estructura de ese puente es lo que cambia. Y entonces, en mercados en donde tenemos estas estructuras, vemos instrumentos bilaterales financieros como lo pueden ser PPAs virtuales, PPAs sintéticos, PPAs directos. Podemos también tener un mix de esa cartera como lo puede ser a mercado. Cierto es que, y lo podemos hablar un poquito más adelante, el financiamiento se vuelve más amigable cuando el mercado tiene cierto historial. Pero en México ya tenemos los primeros proyectos financiados 100% a mercado y habrá que discutir un poco de cuál es la estructura. Pero yo creo que existen esos instrumentos, existen estos mecanismos, han sido probados exitosos en otros mercados.
Creo que hay que replicarlos, creo que hay que adaptarlos, pero yo creo que las posibilidades están ahí. De tu respuesta, rescato muchas cosas, pero creo que hay dos cuestiones bien interesantes que podríamos comentar, y realmente no lo habíamos pensado desde el principio así, pero podríamos hablar de lo que bien decías, estos PPAs con Qualified Suppliers, ¿no? Y también venta al mercado spot, ¿no? El decir está muy bien, pero el cómo creo que es lo que tenemos que descifrar todos como industria. O sea, en realidad, Merchant tiene un problema, ¿no? Que los bancos que te quieren financiar o que te van a financiar estos proyectos, obviamente, tendríamos que revisar los de proyectos que se acaban de financiar Merchant, y que ahorita estuve con Eduardo Tobar, que es director jurídico de una de las empresas que financiaron uno de los proyectos Merchant. Los bancos ven o quieren ver un piso para fijar o para tener certidumbre del revenue que se va a ver a largo plazo y para así hacer el repago de su deuda, ¿no? Y por otra parte, los PPAs que se tienen con Qualified Suppliers, ¿no? El gran problema de esto es, y digo, sin tratar de ser ofensivo aquí, seguramente hay muchas entidades aquí sentadas que tienen ese rol, pero lo que los bancos ven o van a ver es que al día de hoy no tienen un balance financiero muy robusto, y los bancos temen, tanto los generadores como los bancos temen tener una transacción con estos Qualified Suppliers, porque pese a que vengan de un corporativo muy robusto, tal vez no van a dar una garantía corporativa, ¿no? Entonces estás hablando realmente con un cascarón que sí tiene mucho conocimiento de mercado, pero le falta algo de balance para hacer frente a sus obligaciones de pago. Entonces aquí, Salomón, y te veo un poco escéptico, mi querido Gerardo, pero Salo, ¿tú qué opinas desde tu perspectiva financiera como investment banking? Y después hablamos de las estructuraciones financieras que vamos a ver. Ahorita, ¿qué mecanismos de mitigación vamos a ver en estos dos importantes métodos de off-take structure, ¿no? O sea, tanto en el merchant como los contratos bilaterales que vamos a ver con los Qualified Suppliers. ¿Cómo los vamos a poder financiar? No como las estructuras, pero estas formas de mitigar ciertos riesgos que son evidentes, ¿no? Sí, a ver, y empiezo quizás un paso atrás, nada más enfatizando lo que comentaron sobre la demanda, y desde el punto de vista también financiero entender que los fundamentals del mercado en México están ahí, ¿no? Es decir, para el desarrollo y por ende también para financiarlo, ¿no? O sea, es decir, los bancos también nos importa mucho que la demanda esté ahí, que los fundamentals estén ahí para el racional de un proyecto, ¿no? Entonces eso es bien relevante que lo tomen en cuenta en general, y un poco desmitificando quizás el nerviosismo que pudiera haber sobre los tiempos de incertidumbre que pudieran haber ahorita. Y también comentar nada más en ese punto que esta es una industria pues que intrínsecamente está ligada al marco regulatorio en donde se opera, ¿no? Es decir, si eres un petrolero, decir que no te importa los acontecimientos geopolíticos, pues no es realista, ¿no? Y así igual en el sector de power, pues pensar que el marco regulatorio cambia y que es intrínsecamente ligado a cómo sucede, a cómo se dan las cosas en el sector, pues es parte de, y siempre van a haber oportunidades mientras los fundamentals estén, ¿no? Entonces eso yo creo que es bien importante y es un tono optimista, digamos, a la coyuntura en donde estamos ahorita, ¿no? Sobre los aspectos ya más, digamos, de producto financiero, y empiezo quizás en la parte merchant, que es quizás la más, donde ha venido ya un par de años, donde ha venido esta conversación sobre el riesgo merchant. Me gusta empezar esa pregunta que me la hacen seguido, un paso atrás, ¿no? Y entendiendo un poquito qué es el componente de deuda y qué es el componente de equity en un proyecto, ¿no? Y el componente de deuda por su naturaleza, ¿no? Es un componente que busca estabilidad, lo dijiste muy bien, estabilidad en los flujos futuros para su repago, ¿no? Es decir, los bancos no somos inversionistas que queremos ganar más dinero o menos, ¿no? Tenemos un repago que es el que estamos buscando, y de ahí esta discusión de cómo vamos a estructurar y cómo vamos a alocar los riesgos de la forma correcta entre cuánta deuda y cuánto equity es lo correcto en un proyecto, ¿no? Y últimamente se reduce a eso, ¿no? En todos los proyectos que vemos, si tienes más porcentaje merchant o menos, pues al final impacta en cuánto equity inicial estamos esperando ver de los sponsors, ¿no? El mercado mexicano no es el primero que tiene un componente merchant en el mundo, ¿no? Y conocemos los bancos que trabajamos en muchos lugares del mundo, conocemos estructuras que funcionan para mitigar esos riesgos, ¿no?
Hay estructuras de posiciones de derivados, es decir, donde el subyacente es el precio de la electricidad en X o Y nodo. Eso ya lo estamos viendo en México, ¿no? Entonces, ¿Derivados a corto o largo plazo? Derivados que estamos viendo ya 5 o 7 años, ¿no? Ese es el primer, digamos, instrumento, es el más líquido, es el más común en ERCOT, súper común en PJM en Estados Unidos y lo vemos también en otros lugares del mundo. Hay estructuras de PPAs negociados que estamos también viendo en el mercado, que también es un tema de quizás educación con los industriales que están comprando, pero también esquemas donde el industrial acepta un revenue share o un profit share, donde pone un piso al precio del power, al precio de la electricidad y comparte cierto el upside, ¿no? Eso al banco nos ayuda muchísimo porque entendemos que hay un piso, digamos, en el PPA, entonces el desarrollador tiene el upside que está buscando, ¿no? En el mercado, pero de alguna manera para el financiamiento pues vemos un piso que nos sirve de guía. Y como esa hay varias, ¿no? Puede haber opciones en el power, puede haber muchas cosas que se pueden mitigar, pero lo que les quiero decir es cierta certidumbre en los flujos es importante, ¿no? A medida que este mercado tenga, y si bien ya van un par de años donde vemos, digamos, el precio spot, pues un par de años es relativamente poco cuando vemos otros mercados en el mundo donde tienen pues tal vez décadas de historial que nos sirve para hacer ciertos benchmarks, ¿no? Entonces, la noticia buena es que el mercado financiero ya está ahí para estos productos y que es más una conversación de cómo sí. ¿Ves a Export Credit Agencies dando alguna garantía corporativa, perdóname, no garantía corporativa, alguna garantía de pago para alentar este tipo de esquemas de negocios? Yo creo que las Hablando agencias... ¿Perdón? Hablando de merchant. Yo creo que sí, a medida que la banca comercial esté ahí. Entonces yo creo que típicamente en nuestras conversaciones con las agencias nos dicen, en términos de estos de estructuración y de cómo hacemos el sizing, digamos, de una deuda en un proyecto, típicamente siguen a la estructuración de la banca comercial. Entonces la respuesta es sí, yo creo que, y de las pláticas que hemos tenido, yo creo que sí, mientras nosotros estemos cómodos, yo creo que ellos lo van a estar. Nosotros en Citi, como lo vemos y como creo que muchos bancos lo ven, le damos mucho mayor crédito a la parte merchant que tenga este tipo de coberturas, de hecho igual que si fuera un contrato normalito, ¿no? Y eso permite apalancar mucho más el proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, las agencias sí lo ven de esa forma y sí lo permiten. ¿Y ves quasi merchant o full merchant? O sea, ¿en dónde ves el trend que se ve? Tal vez un PPA 5 años con algún remanente de la capacidad o de electricidad. No, la tendencia natural, sin lugar a duda, y corríjanme si estoy en lo equivocado usted, en la parte comercial, ¿no? Pero sin lugar a duda el trend va a ser hacia PPAs de menor plazo, ¿no? Yo creo que esos PPAs de 15, 20 años cada vez van a ser menos comunes, ¿no? Y yo creo que la banca comercial tiene que entender que un mix de PPAs a 5, 7, 10 años, 3 años, con diferentes off-takers, con diferentes ratings, esa es la nueva norma. Y tenemos que entender cómo ratearlo y cómo pricearlo, ¿no? ¿Y cómo haces el rating? Y creo que le das justo al punto. ¿Cómo haces el rating? Y Gerardo, creo que por ahí vas a decir esto. ¿Cómo haces el rating para estos qualified suppliers? Que es un régimen totalmente distinto al merchant, ¿no? O sea, queremos venderle a estas entidades que tal vez no tengan un balance muy robusto. ¿Cómo podemos hacer ese, no sé, tal vez tomando algunas ideas de la tercera subasta en donde la Cámara de Compensación estaba en juego y que tenías al SENACE regulando un rating periódicamente, teniendo algunas cuentas de reserva? ¿Cómo ven ese mercado y posibilidades de financiamiento por ahí? Déjame tomar la palabra rapidísimo. Salomón, al final de cuentas, la última palabra la tiene Salomón porque es el que financia los proyectos. Pero de la parte comercial, nuestra tarea es proponer. Repito, el reto que tenemos todos en esta sala y en el sector es ser creativos y presentar ante el sector financiero estructuras que hagan sentido. Y hemos visto cosas que hacen sentido y hemos visto afortunadamente apertura del sector financiero. Vemos ya a la banca comercial entrando a financiar, aceptando cierto límite de riesgo que antes tal vez no era tan aceptable. Retomo el tema de los suministradores, Alan. Por ejemplo, tal vez a la institución financiera no le importe tanto el balance del suministrador, sino cómo podría producir una garantía líquida que estuviera siendo repuesta
año con año, que se cubra y que esté en orden con el Debt Service Coverage Ratio con el cual inició y del cual partieron para poder hacer la transacción. Entonces, en ese sentido puedes hacer y no quiero entrar mucho en tecnicismos, pero repito, la última palabra de verdad la tiene Salomón. La estructura puede incluir una revisión, un cash sweep, y entonces un proyecto que se va a mercado puede hacer una proyección, la hace en su P90, establece un piso, todo por encima de ese piso puede tener también un destino para hacer una garantía líquida que cubra durante los próximos 6 meses o 12 meses, lo que se sienta como la institución financiera, la diferencia que habría de cubrir el precio que paga el nodo y el precio pactado con el PPA. Bien es cierto lo que dicen, los PPAs de 15 años va a ser muy difícil que los volvamos a ver, los PPAs de 10 años probablemente, pero lo que está en el mercado son PPAs de 3 y de 5 años, inclusive de 2 años. Y entonces tenemos que ser creativos para que la bolsa de tomadores, que va a ser mucho más amplia, pueda crear una garantía líquida que le dé servicio a la deuda y que pueda mantener la cobertura con revisiones periódicas, de tal manera que tú pones las fechas. A los 5 años de operación, dependiendo cuál es el precio del nodo y cómo se van cumpliendo la cobertura del servicio de deuda, se hace una proyección, un pronóstico nuevamente y se puede hacer un ajuste, de tal manera que ampliemos la cobertura, bajemos la cobertura. Lo cierto es que tendremos que buscar estos mecanismos de tal manera que le demos certeza al sector financiero y logremos unas tasas atractivas. Un proyecto mercado ahorita 100%, un merchant 100%, la Banca de Desarrollo Nacional ha estado involucrado en estos financiamientos y se han cerrado proyectos con una paridad 50% equity, 50% deuda, siendo la deuda cara. Esto es, hay que decirlo. Siendo los primeros, pero se han logrado. ¿Y qué tan cara? Podríamos estar hablando, corrígeme Salomón, podemos estar hablando de 200 hasta 400 puntos base más caro por el tipo de proyecto, porque tienen un riesgo intrínseco que es 100% mercado. Pero si hacemos un mix, aquí yo creo que la palabra es la diversidad, va a crear resiliencia, porque los señores lo que quieren ver es que tengamos la cobertura. Y creo que la cobertura se puede dar con las nuevas posibilidades que tenemos en el mercado. Oye, y hablando de merchant, no sé, tal vez algunos sponsors que están por aquí han tenido la experiencia de ver algunos otros mercados, no sé, Chile, Argentina, Uruguay, Centroamérica, pero principalmente en términos de merchant lo que vimos en Chile, ¿no? O sea, muchas veces a las entidades financieras le hablas de merchant y dicen, oye, no, yo ya estuve en merchant, estuve en Chile y no nos fue tan bien. Pero creo que hay diversas cuestiones macroeconómicas en respecto a México, en respecto también a los operadores de los mercados. Un gran problema de lo que entiendo lo que pasó en Chile es que no había mucha información disponible al mercado y no sabías cuánta oferta se iba instalando de tiempo en tiempo. Entonces, al grado que llegó a haber una sobresaturación de proyectos y el servicio de la deuda se vio afectado. Entonces, creo que aquí la función del SENACE es vital con todo este tipo de información que pone en disponibilidad tanto a los sponsors como a los bancos para saber realmente cuál es la densidad del país. Pero regresando a las oportunidades de negocio, y don Héctor, te veo muy, no sé si callado o pensando y escuchando si en realidad las cosas que estamos diciendo son correctas, porque sin duda alguna aquí las canas hablan, con todo respeto. Pero en términos de almacenamiento me llama mucho la atención y creo que sería importante que nos expliques, y personalmente la veo como una oportunidad de negocio, un trend que se va a ver en el mediano y largo plazo y a quedarse, ¿no? Hay ciertas ventajas, hay ciertas desventajas, creo que hay más ventajas que desventajas, sin duda alguna. Diferentes modelos de negocio como alguna planta de almacenamiento in situ para atender a la demanda de la planta, o tal vez alguna planta de almacenamiento self-sustained para atender, no sé, contratos de almacenamiento, etcétera. No sé si nos podrías platicar un poquito de cómo ves el mercado yendo hacia futuro, y también tal vez entiendo que es un mercado que se va a tener que regular en algún momento, ¿no? Sí, creo que es muy interesante lo del almacenamiento, y me gustaría nada más reaccionar a los comentarios anteriores, un poco reiterando mi comentario inicial. ¿Sí?
No podemos estar hablando de proyectos en este momento, menos aún Merchant, cuando no tenemos la certidumbre o hay un elemento de incertidumbre actualmente en cuanto a va a haber mercado eléctrico mayorista o no en el futuro. Los precios que se deriven de ese mercado eléctrico mayorista van a ser transparentes y competitivos o van a estar administrados. Vamos a tener una institución independiente, regulatoria, con poderes para proteger a los intereses de inversionistas frente al jugador dominante. Vamos a tener a un despachador, ¿no? Una institución que se encargue del despacho eléctrico en el mercado, que sea realmente independiente y no beneficie el despacho eléctrico del participante dominante. Entonces, son cuestiones muy básicas que se tienen que resolver antes. Deja tú de que haya proyectos Merchant o que haya simplemente pensar en invertir en el sector eléctrico. Son elementos fundamentales que sin que haya esa definición y esa política al más alto nivel energética, es muy difícil hacer decisiones de inversión. Entonces, no quiero decir que no la vaya a haber, pero en estos momentos existe un grado de incertidumbre donde estos elementos básicos de regulador independiente, de un despachador autónomo, de unas reglas de mercado que estén mandando señales eficientes para la toma de decisiones, vayan a seguir o no. ¿Sí? Digo, ante lo que se ha platicado, ¿no? Entonces, yo creo que se va a ir definiendo esto, no niego que vaya a existir. La forma es que no entiendo muy bien las modalidades en que va a ir evolucionando otra vez este nuevo modelo de negocios para el sector privado en México. Necesariamente va a evolucionar. Yo no creo que las cosas vayan a quedar así, porque además han sido muy claras las autoridades de que va a haber un cambio sustantivo. Entonces, antes de ir a la segunda derivada y tercera y cuarta derivada de que si va a haber financiamiento y en qué términos va a haber el financiamiento, eso en estos momentos tenemos que ser mucho más realistas y entender otra vez, como dije en mi exposición inicial, cuál es el momento político histórico que estamos viviendo y asumir esas consecuencias. Yo me acuerdo muy bien en 2013 inauguramos la primera planta solar de gran escala en México, ¿no? Aura Solar 1 en La Paz, bajo un modelo Merchant, efectivamente, que fue el primer proyecto con Project Finance en condiciones de Merchant en el mundo, en energía renovable, en el mundo. Entonces dijimos, de aquí nos vamos, pero al cielo, digo, nada más empieza a hacer el mismo modelo, pero por 5 al año, ¿no? ¿Y qué pasó en 2013? Dijo, no, señores, aquí viene una reforma energética. ¿Y de qué calado? No, pues bastante calado, porque incluso va a haber modificaciones constitucionales y vamos a cambiar todo. Hombre, ¿y qué va a cambiar? No, todo, pues. Nunca sabíamos hacia dónde iba la cosa, pero así nos dijeron. Bueno, ¿saben qué le pasó a la inversión de renovables, del sector en 2013? Se paró, se suspendió, nadie invirtió. Nos tuvimos que ir a Centroamérica a ver oportunidades porque en México estaba parado. No por otra cosa, porque creíamos que iba a ser algo positivo, pero no conocíamos en ese momento cuáles iban a ser las reglas del juego. ¿Cómo te atreves a invertir? Deja tú en Merchant, ese ya es los extremos. Invertir, participar en el mercado eléctrico mayor sin saber cuáles son las reglas básicas, metido en una reforma que te están avisando que es de lo más profunda. En la dirección correcta, sin duda, pero era lo más profundo. Bueno, se suspendió. La inversión en México, la inversión privada en el sector en México se reinició cuando se terminó y se empezó la reforma energética y se empezó a instrumentar a través de las subastas. 2015, 2016. Bueno, fue muy rápido, afortunadamente, pero hubo años donde no pasó absolutamente nada. Ustedes lo saben, ustedes vivieron aquí. Fue muy rápido al grado de hoy en día estar hablando de almacenamiento, ¿no? Así es. Y regresamos a la pregunta, ¿no? que yo creo que es muy interesante, pero me regreso otra vez a los fundamentos de mi comentario inicial, ¿no? La transmisión, la generación, la distribución, el almacenamiento de energía requiere reglas, requiere certidumbre, requiere una regulación.
¿Y qué es lo que está pasando en México? Otra vez, más allá de los aventados como nosotros, un poco suicidas, es de que nos vamos, somos pioneros, rompemos el techo de cristal y nos aventamos con un modelo de negocios que incluye almacenamiento sin tener una regulación perfectamente arreglada o definida. Entonces, pues primero tendrá que ser el huevo y la gallina, porque si no, no pasa nada, y no había estado pasando nada. Si no hay algunos que se lanzan al agua y se mojan y empiezan a hacer cosas, pues entonces el regulador nunca va a tomar conciencia y nunca va a elaborar una regulación que permita monetizar un activo de almacenamiento. Pero bueno, alguien tiene que empezar a mover la rueda. La regulación, y perdóname la ignorancia, la regulación la ves más en relación con plantas de almacenamiento independientes a los proyectos o las que vienen. Puede ser las dos, es que hay dos modelos, ¿no? Hay por ejemplo, el solar plus storage o el self-sustained storage, ¿no? Que es directamente da servicio. Ese no es el tema. O sea, no hay una regulación nada más para plantas solares, ¿no? Una regulación para plantas eólicas, no. Existe una regulación para vender energía, existe una regulación para vender servicios conexos, existe una regulación para vender capacidad, y esa regulación no existe de manera desarrollada para que otra vez tú puedas monetizar este tipo de activos. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de almacenamiento? ¿Dónde veo yo la oportunidad del almacenamiento, ¿no? Sin duda, desde el punto de vista de Azolmex, desde el punto de vista de Gauss, nos interesa como un detonador de proyectos solares, porque creemos que van de la mano y eso motiva, incentiva mucho el desarrollo de proyectos solares, teniendo el almacenamiento al lado. Pero donde veo la mayor oportunidad en México, siendo México un país escaso en transmisión, ¿sí? Y además un país donde la transmisión nada más puede ser construida por el monopolio, por CFE, ¿sí? por ley o por constitución. Veo al almacenamiento como una alternativa de inversión privada para descuellar el sistema de transmisión en México. Eso es súper interesante. Ante la falta de inversión del sector público en el sistema de transmisión, los privados podemos bypassear esa restricción a través de sistemas de almacenamiento. Siempre y cuando, aquí regreso, a que exista la regulación apropiada para que estos activos puedan monetizarse y convertirse en proyectos que son bancables y tienen una rentabilidad. Y regresamos al tema financiero. Salo, ¿cómo ves, y regresando al tema de Merchant y regresando a PPAs con Qualified Suppliers, y bueno, ni hablar los PPAs que vamos a ver también, los que les llamamos Unicorn PPAs, ¿no? Que son con corporativos, estos Blue Chip, AAA, PPAs, que creo que todo el mundo sabe que están todos ahí buscando los generadores, estos PPAs, lo cual creo que no es materia de este panel porque, pues digo, todo el mundo lo sabe. Pero regresando al financiamiento de estos proyectos Merchant, a los financiamientos de estos proyectos con PPAs, con Qualified Suppliers, ¿cómo ves aquí a la banca comercial? Vamos a ver primero, en una primera instancia, a la banca de desarrollo abriendo mercado, a los multilaterales, de nueva cuenta abriendo mercado, como lo vimos en el 90, ¿no? Primero era los multilaterales empezaban a abrir mercado, vimos un poco de intervención de las multilaterales en las subastas, pero era principalmente porque México, a diferencia de otros países que realmente necesitan la ayuda de los multilaterales, ya está un poco más sofisticado y ya está un poco más robusto. En esta nueva aventura y en esta nueva etapa, que realmente sí es un parteaguas, ves a la banca comercial desde un principio, ves también soluciones del mercado de capital en la estructuración financiera, ves también private placements, que realmente en términos de financiamiento y dado a las reglas de Basilea III, de capitalización y de tenor, son instrumentos bastante atractivos y realmente a nivel Latinoamérica hemos visto este trend mediante private placements de inversionistas institucionales, ¿no? Que tienen menos miedo en invertir, ven muy bien dónde están sus retornos y hacen este financiamiento por medio de esta estructura. Sí, a ver, creo que el tema de mercado de capitales y private placements como una parte, digamos, de eso es el hábitat natural, digamos, de los activos donde deberían de estar, ¿no? Estos son activos
no de 10 años, no de 15 años, son activos de muy largo plazo, ¿no? Y el mercado de capitales por su naturaleza es donde deberían de vivir, ¿no? Y si ves lugares, digamos, donde está el sector muy desarrollado, pues al final del día el mercado de capitales toma estos activos day in and day out, ¿no? Y entonces yo creo que sí, yo creo que para allá vamos, ¿no? Ahora, la banca de desarrollo, y yo creo que lo vimos también, como bien dices, pero también ahorita en las últimas subastas, la banca de desarrollo ha tendido a ser la que empieza con esos financiamientos un poquito más agresivo que la banca comercial, lo vimos en las subastas, para bien y para mal, no digo para bien en el sentido de que, pues bueno, están tomando riesgos adicionales, ayuda al mercado, salen los proyectos, para mal en el sentido que la verdad es que no es el mercado, ¿no? O sea, la banca de desarrollo no pone el mercado, la banca comercial junto con el mercado de capitales es quien diría va a hacer que esto sea sustentable continuamente a largo plazo, porque pues la banca de desarrollo al final depende de capital, pues de la administración, del gobierno y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, para bien y para mal así ha sido. Yo pensaría, y por lo que he percibido recientemente también, que la banca de desarrollo está un poquito más, no diría retraída, pero un poquito más hablando con la banca comercial, con nosotros, para ver a que sí queremos participar y a que sí queremos entrar de una forma que vayamos un poquito más de la mano a lo que fue recientemente. Entonces, yo te diría que no va a ser va la banca de desarrollo después la banca comercial, yo creo que vamos a ir mucho más de la mano a lo que vimos anteriormente. Y ves banca, o sea, es curioso lo que pasa, ¿no? La banca multilateral abre mercado, después entra la banca de desarrollo con la banca comercial local y de la mano también se ve mucha banca internacional, ¿no? O sea, ves en esta nueva etapa a la banca internacional haciendo estos sindicados y estos multi-source financing desde el principio. Sí, sin lugar a duda. Yo creo que la banca internacional se ha acostumbrado a México, conoce México, no somos un país donde no tengan operaciones. La gran mayoría de los bancos globales tienen algún tipo de presencia en México y yo creo que en ese sentido no creo que estén siguiendo a nadie. Yo creo que van a estar en México y bien agresivos. Y los PPAs, y perdón la ignorancia, tal vez esta pregunta va para Héctor y para Gerardo. Los PPAs con los Qualified Suppliers son en dólares, indexados a dólares, son en pesos, o sea, porque también va a depender mucho para machar el financiamiento, ¿no? Digo, tenemos este tipo de coberturas disponibles, pero valdría la pena entender, fueron muy atractivos para la banca comercial internacional los proyectos de las subastas porque estaban indexados a dólares. Pero ahora, digo, Merchant va a ser peso, seguramente va a tener una cobertura si quieres hacer un financiamiento cross-border, pero estos PPAs con las suministradoras ven que el nuevo estándar sea dólares, indexado a dólares, o realmente va a ser peso desde el principio. Creo que claramente siempre va a haber un apetito porque haya dólares en el mix. Sin duda le da certeza a las instituciones financieras, gran parte de la inversión del producto está en dólares y siempre es visto con buenos ojos. Más yo te diría, Alan, que no es necesario, es decir, es algo que le daría un plus, es un enhancement al proyecto, es algo que tal vez aumentaría su posición y tendría un menor riesgo, pero yo veo PPAs en varios sentidos y aquí quiero retomar un poco lo que decía yo al principio. Aquí va a jugar la creatividad y la disposición. Los mercados que ya son maduros, los mercados más evolucionados, han encontrado figuras mucho más complejas que hacen sentido y que tienen muchos componentes y que logran el financiamiento. Por supuesto, se van a ver PPAs en dólares, van a ser PPAs a menor plazo, no dudo que se vean PPAs en dólares. Y recordemos algo, tal vez la palabra PPA deje de existir, lo digo porque ya no es una adquisición de energía. Tengamos en cuenta que hay que cambiar la mentalidad. Ahora son realmente instrumentos financieros, son transacciones financieras. Y son transacciones financieras que tienen en su núcleo el tema de riesgo. ¿Cómo ubicamos, cómo alocamos el riesgo? Es parte de lo que tenemos que aportar. Tenemos que aportar como desarrolladores, como entes comerciales. ¿Cómo ubicamos ese riesgo? ¿Cómo lo distribuimos?
para presentarlo a las instituciones financieras con el mix que consideremos nosotros y logremos. Ese va a ser el reto y parte de nuestra gran aportación. En esta alocación, distribución de riesgos que dices, que creo que es importantísimo. Acabamos de cerrar una transacción en Argentina, una sujeto al programa de Renovar, en donde el sponsor, y seguramente por aquí habrá alguien del sponsor con el que estuvimos trabajando, diseñó una estructura realmente sofisticada por una parte, novedosa, y que reducía el riesgo de mercado o mitigaba el riesgo de mercado para los bancos, ¿no? A lo que voy es, ven a los EPCistas asumiendo más riesgo de construcción, riesgo de financiamiento, y reemplazar este financiamiento durante la construcción y que los bancos desembolsen en contra de operación comercial. O sea, creo que va a ser un tren bastante interesante que los EPCistas agresivos asuman este riesgo de construcción, reciban un pago muy pequeñito al principio de la construcción, el notice to proceed, y al final el 90% del pago final va a ser en contra de operación comercial. Digo, son ciertas estructuras para mitigar ciertos riesgos y para distribuir ciertos riesgos en donde tal vez los bancos se ven un poco más en una zona de confort un poco más adecuada para el financiamiento de este tipo de proyectos, ¿no? Salomón, ahí tú. Sí, se me hace una estructura muy creativa. Estábamos hablando con un par de sponsors para algo similar en México. Creo que hace mucho sentido por varias razones. Como dices, el apetito de riesgo del banco en financiar construcción con un buen EPCista, con un buen sponsor que va a estar detrás, es mucho más apetecible que poner mi capital a 15 años, ¿no? En general, como decías anteriormente, las reglas de Basilea, la verdad es que lo hacen poco rentable para los bancos. Y por otro lado, quitas el riesgo de construcción para una salida un poco 3, 4 años después y ya te puedes poner una estructura de capital a largo plazo que haga mucho más sentido, ¿no? Entonces, claro, creo que es una estructura muy valiosa que vale la pena explorar a fondo. Creo que esta respondía más o menos a la pregunta que hacía Eduardo Curiel Hinojosa de Grupo Industrial Águila, que entiendo están más enfocados en términos de EPC, entonces tal vez podría ser alguna estructura en donde podrían coadyuvar más con el desarrollador y a final de cuentas, ¿no? Los retornos, no soy financiero, pero lo veo evidente en la estructuración de día a día de las transacciones, los retornos muy atractivos es en el EPC, ¿no? Entonces tal vez se pueden hacer un poco más atractivos tratando de mitigar ciertos riesgos que al desarrollador no es que le dé miedo, pero da más confort a los bancos, ¿no? Gerardo, tú querías decir algo por ahí, te vi con... Me pusiste a pensar, ¿no? Yo creo que esta es una buena pregunta. ¿Cómo distribuyes el riesgo? Hay muchas maneras de hacerlo. En la propia estructura de los contratos, de estos contratos ahora financieros, se puede plantear que el arbitraje sea de muchas distintas maneras, es decir, lo que se llama en los PPAs en inglés el settlement point. ¿En dónde haces el settlement? ¿Qué es realmente el arbitraje de dónde estás compensando o haciendo la liquidación? Y voy a poner tal vez el caso más simple. En inglés se llama PPA virtual, ¿no? Virtual PPAs o los PPAs virtuales, que son PPAs relativamente sencillos en los que el tomador de energía o quien pone la garantía, que no necesariamente tiene que ser un tomador de energía, esto es muy importante, toma el riesgo mercado y acepta el punto de arbitraje como el punto de inyección de generación a nodo. Quiere decir que es alguien que conoce el mercado, quiere decir que es alguien que está dispuesto a tomar el riesgo, quiere decir que es alguien que probablemente distribuye el riesgo en un portafolio, pero en la manera o en la estructura más sencilla se va a buscar el arbitraje en el punto de generación de tal manera que yo como tomador de energía o quien pone la garantía te resuelve el problema ante los entes financieros, de tal manera que tú puedas construir. Internamente, si puedes negociar con las empresas EPCistas, plazos, créditos, con los que te dan la tecnología, plazos, créditos, va a ser en favor tuyo, va a ser en favor del proyecto, evidentemente. Siento que sigue el riesgo estando muy enfocado, corrígeme Salomón, pero va a estar muy enfocado en el tema comercial, es decir, dónde va a estar realmente el regreso de ese capital
y hemos logrado ser muy creativos para que eso esté cubierto. Y repito, de la manera más básica se puede hacer una estructura financiera o un contrato en donde el arbitraje se haga en el punto de generación y las diferencias se las lleve quien está garantizando el proyecto, con alguna estructura de cobertura de riesgo que pueda ir mitigando y con revisiones periódicas el pago del servicio a la deuda, pero nuevamente el arbitraje se puede hacer de maneras muy creativas. Una, y lo pongo a consideración, pudiera ser el grupo de nodos donde se encuentran los puntos de consumo de energía del que está poniendo la garantía, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro. O sea, diferencias nodales para llevarte, digamos, en el norte tener un industrial que compra con un qualified supplier, en el sur tener un proyecto que inyecte en el nodo sur, tener una diferencia de precios, un strike y un market price. Si es abajo del strike, tienen que pagar al generador, y si es arriba del strike, tienen que pagar al industrial, más o menos. En la estructura más básica creo que así es, y de ahí para adelante, ¿no? Y de ahí para lo que dé la creatividad. De nueva cuenta, estamos en una etapa en donde tenemos todos que ponernos muy creativos, y es súper importante tener este cambio de ideas, porque los estándares los vamos a estar fijando desde cero en conjunto, ¿no? Entonces, creo que por medio de las asociaciones, por medio de estos foros, es importante que se comparta la información, pese a que sean los primeros en cada rubro. Creo que es importante hacer que el conocimiento del mercado, cómo se están haciendo las cosas, porque a final de cuentas va a ser a beneficio del mercado, ¿no? Quiero cerrar con 3 preguntas. Y creo que nos faltó abordar un punto bien importante, que es en términos de estructuración financiera, ¿no? Vemos mini perms, vemos hard mini perms, soft mini perms, balloon payments, cash sweeps, lo comentaba Gerardo, y es parte de la creatividad en donde tenemos que trabajar muy bien desde un inicio con los asesores financieros, con los asesores legales, con el sponsor, con el EPCista, con todos, para entender la nueva realidad de negocio que se viene implementando, ¿no? Tal vez para el siguiente panel en un año estaremos hablando de las estructuras financieras que vimos en vez de lo que vamos a ver, porque ya no nos da tiempo. Pero quisiera cerrar con 3 preguntas muy básicas en donde buscamos que nos respondan con un sí o un no. La primera pregunta, y cada quien lo va a decir, la primera pregunta es si en 5 años vamos a ver más actividad de mercado de capitales y private placements, reemplazando a el esquema tradicional de Project Finance. Y empezamos por allá por Salomón. Nada más para aclarar, todo esto es asumiendo que no hay cambios regulatorios importantes, sí, que todo sigue igual, ¿no? Con el caveat que dijimos en momento ya veía a Héctor aquí poniendo cara. Para mí, si todo sigue igual, yo diría que sí, sin lugar a duda. Yo coincido, creo que si el marco regulatorio mantiene cierta estabilidad, coincido. ¿Quién sabe? Dijimos sí o no. Lo tomo como un quién sabe. La segunda pregunta, y empezamos ahora de en medio, Salomón y Héctor, de nueva cuenta, no, el orden no dice nada. Vemos en los siguientes 5 años una participación exponencial de empresas chinas empujadas por medio de una política de desarrollo y de comercio por parte del gobierno mexicano. Y hago esta pregunta principalmente por la actividad exponencial que hemos visto del gobierno de China empujando a empresas estatales, a empresas privadas chinas, con este Belt and Road Initiative, que si bien no aplica al 100% a Power, ¿no? Que lo vemos en líneas de transmisión, que lo vimos en carreteras, que lo vemos en trenes, pero creo que también va a haber, o se podría haber alguna participación exponencial de empresas chinas, y creo que tú empiezo contigo porque creo que Viva Energía es un claro ejemplo de este apetito que tienen el gobierno chino y las empresas chinas en participar en el mercado mexicano, ¿no? La respuesta es un contundente sí. Yo definitivamente veo eso en los próximos 5 años. Lo digo por experiencia propia. Sin ahondar mucho,
nosotros tuvimos bien a escoger un socio de origen chino, Envision, quien no había salido de China porque el mercado no lo obligaba a salir, pero Envision empezó a hacer un estudio de mercado a nivel global, brincó en su radar México y no ha frenado su inversión. Entiende la situación del país, sabe que hemos transitado durante muchos cambios y probablemente seguiremos transitando durante muchos cambios, como sucede en muchos países, pero creo que, y lo dijo Salomón bien, los fundamentales están ahí, la oportunidad está ahí y no veo a las empresas chinas frenando su apetito de expansión. Salo. Yo diría que sí también. No estoy seguro si va a ser tan exponencial, ¿no? Creo que, y también lo hemos visto en sectores de telecomunicaciones y otros, donde también hay temas, yo te diría también geopolíticos de Estados Unidos, que tampoco estoy seguro que esto va a ser China all around, pero creo que definitivamente hay mucho interés, hay mucho dinero y sí van a crecer en su inversión. Don Héctor. Claramente sí. Ok, eso no es un tal vez, eso es un contundente sí. La última pregunta, y de nueva cuenta no queremos politizar aquí, y empezamos ahora con Héctor, después Gerardo y Salo. ¿Vamos a tener una cuarta subasta en los siguientes 2 años? Refiero a cuarta subasta de largo plazo. No. Yo tampoco lo veo así. Creo que, repito, con las palabras con las que inicié, creo que hay que ser muy receptivos, hay que escuchar cuáles van a ser las rutas que se van a proponer, pero en respuesta concreta creo que el modelo de subasta en los próximos 5 años no se va a replicar. Sí, yo un poco de acuerdo, o sea, creo que como las conocimos no, pero definitivamente oportunidades habrán para desarrollar, ¿no? Yo voy a hacer la excepción a la regla, un poco disruptivo, pero creo que sí va a haber obviamente ustedes tienen más información algunas veces que uno mismo, pero creo que sí va a haber algo y estamos en un proceso y es bien importante que todos entendamos que estamos en un proceso de adaptación, ¿no? En todo cambio de administración, y se ha habido desde el gobierno de Salinas, hay un cambio, un proceso de adaptación de 6 meses, ¿no? Un semestre. Aquí tal vez vaya a tomar 1 año, en donde la nueva administración se siente, se analice, tenga una interlocución con las asociaciones, con el sector privado, y vea los beneficios y las cosas malas de cada uno de los esquemas, ¿no? Tal vez algunos esquemas son buenos, pero se pueden mejorar. Algunos esquemas se pensaron que se iban a realizar, pero no llegaron a lo esperado. Pero en realidad creo que en general tenemos que ser un poco pacientes, como en cualquier cambio de administración, para poder hacer un análisis en específico, ¿no? Obviamente el análisis y las cosas que se dieron aquí son a 17,000 metros de altura, y vamos a ver cosas y vamos a continuar viendo cosas bien interesantes, pese a que México, en términos de electricidad y en términos de energía, está compitiendo tete a tete con Colombia, ¿no? Que va a ser la subasta a finales de febrero, con Argentina, pese a la inflación, con Chile sigue siendo un mercado muy atractivo, con Centroamérica, Honduras, El Salvador, Panamá es sumamente atractivo en temas de renovables, pero creo que México va a seguir siendo un mercado, es un mercado muy atractivo. Hace 5 años creo que era un error decir que había un Mexican Moment. El Mexican Moment sigue siendo, somos la segunda economía más grande de Latinoamérica y el socio comercial más importante de Estados Unidos, ¿no?